a esperar un momentito para comenzar la clase. Bueno, les pediría por favor que siempre vamos a tomar una fotografía al inicio y al final de la clase. Entonces les pediría que por favor activen todas sus cámaras así al final de la clase. La otra situación que quiero indicarles antes de tomar la fotografía es que la clase la vamos a terminar a las 8:30 de la noche, porque ese es el horario. Aquí no hay carreras que los dejen las camionetas, no hay ningún inconveniente, porque aquí estamos en la casita. Claro, todos con hambre, pero esa es el horario que tenemos, ese es el horario que tenemos y lógicamente es imposible saludar. Perdón, es imposible comenzar la clase antes. Les pediría un favor, que si conocen a Julie Melissa Hernández, la máquina me está diciendo que es posible riesgo si ingresa a la clase. Definitivamente no está usando el mismo correo con el cual se inscribió en la facultad. Entonces yo les pediría que por favor le digan que trate de usar el mismo correo con el cual se inscribió en la facultad, porque la máquina me está diciendo que tiene riesgo de ingreso si ingresa, si son tan amables. Entonces, ya todos listos para tomar la fotografía, si son tan amables. Muy bien. Ok. Bueno, entonces, buenas noches, mucho gusto de saludarlos. Miro algunas caritas que son conocidas y otras que me imagino que se asignaron por primera vez conmigo. Si como ya tomamos la fotografía, si quieren quitan la cámara y solo lo dejaríamos para el final cuando yo les vuelva a pedir por favor que tomemos la radiografía. La radiografía, la fotografía. Hasta ahí sería si son tan... Entonces ¿Qué tal, doctora? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gusto en saludarlo. Igualmente. Gracias. Les quería decir que para mí es mucho gusto el poderlos tener como alumnos durante este semestre. Y es bien importante que tomen en cuenta que el estar en Zoom en las clases es algo maravilloso y que eso es importante que lo tengamos claro. ¿Porque es maravilloso? Pues lógicamente estamos haciendo utilización de la tecnología que se está desarrollando cada día, pero también es importante que ustedes pongan su mejor empeño, porque realmente ya esta es la última etapa que ustedes tienen como alumnos. Ya con este semestre prácticamente ustedes van a cerrar su carrera y ya solamente les queda prepararse para sus exámenes parciales, perdón, sus exámenes privados. Y ahora que ya casi el número de abogados, llegamos casi a 100,000 abogados, es completamente importante, pero completamente importante que sepan que la diferencia entre un abogado y otro es la preparación que pueda tener el abogado. O sea, estamos llegando realmente a cantidades muy grandes de abogados, entonces sí es importante que esto lo tomen en cuenta. Es importante que tomen en cuenta que los exámenes deben de observar ustedes mucha sinceridad cuando lo están haciendo, porque ustedes saben que cuando uno tiene estos exámenes en Zoom, los hace con el cuaderno, otros días se junta con los compañeros, saca todos
todos los auxiliares que pueda tener ahí, y eso lógicamente les permite hacer un examen muy bueno. Entonces yo no me voy a poner a dudar sobre los exámenes, sobre todos los 100 que ustedes saquen. O sea, yo lo voy a dar por bien sentado, porque la conciencia debe ser de ustedes. Pero yo sí les pido que en la medida de lo posible balanceen esto, porque es importante que ustedes salgan bien preparados. Lógicamente, ahí ya no me voy a meter yo, porque eso ya está en la esfera personal de cada quien. Cada quien ya debe de saber qué le conviene y qué no le conviene y hasta dónde puede llegar ese límite. Entonces, realmente este semestre viene como a repasar algunas cosas que nosotros prácticamente ya vimos en el semestre pasado. Lógicamente aquí vamos a ver todos los aspectos de la tributación, vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con los impuestos, que es bien importante que nosotros lo tomemos en cuenta y que ustedes mayormente lo tomen en cuenta. Entonces, vamos a ver ahorita el programa. Yo me imagino que ya muchos de ustedes tienen su programa. Lógicamente, para poder conseguir el programa, no sé si me avisan si lo miran ahí, si son tan amables. Se ve. ¿Se ve? Sí se ve, licenciada. Entonces, sí, por favor, toman en cuenta que para que ustedes tengan el programa, ya sea en medio o digital o cualquier situación, pueden meterse a la página Derecho Cloud y ahí están los programas de todos los cursos. Yo no les voy a leer todo el programa, pero sí quiero que ustedes lo tomen en consideración. ¿Qué les voy a leer? Les voy a leer el punto número 1, donde dice presentación y descripción. Dice que la asignatura del derecho tributario trata de que el estudiante pueda aplicar toda la doctrina que conoció en el curso de Derecho Financiero, especialmente en lo que se refiere a la tributación, y se pretende que el estudiante adquiera conocimientos más concretos del derecho tributario. Permítanme un momentito, solo voy a ver una cuestión. Bueno, entonces dice, adquiera conocimientos más concretos del derecho tributario, como lo es el conocimiento de la relación jurídica tributaria, cómo nace y se extingue la obligación tributaria, cuáles son los mecanismos que existen para poder determinar los impuestos más importantes que operan en el país, como por ejemplo el impuesto al valor agregado, impuestos de timbre fiscal y papel especial para protocolos, impuesto de circulación de vehículos, impuestos únicos sobre inmuebles. Esta doctrina se ve reforzada por el análisis concreto de estas leyes tributarias importantes, planteándole a los estudiantes casos concretos Bueno, entonces, también dice, independientemente de estos conocimientos tributarios, mediante este curso se pretende preparar al estudiante para que en su ejercicio profesional pueda interponer demandas contenciosas tributarias o económicas coactivas, e incluso se le prepare para que pueda interponer
en defensa de los contribuyentes, recursos de revocatoria o reposición. Permítanme ustedes. Permítanme. Bueno, perdonen, es que es por las fotos. Bueno, entonces dice los recursos de revocatoria o reposición y además contestar demanda económica coactiva aplicando las leyes de lo contencioso administrativo y el Código Tributario. Aparte, es bien importante que ustedes tomen en cuenta que la evaluación del rendimiento académico va a estar de conformidad con el reglamento interno de la facultad. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que nosotros vamos a tener 3 exámenes parciales. ¿Cuáles van a ser esos 3 exámenes parciales? Esos 3 exámenes va a ser el primero 30 puntos, el segundo 40 puntos y el tercero 30 puntos para dar 100 puntos en su evaluación final. Entonces es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Yo no sé si vamos a volver al segundo semestre a la facultad. La instrucción por ahora que yo tengo es que las clases son en Zoom. Si esto se da, mucho más adelante nos podrán decir cómo lo vamos a ir desarrollando. Entonces sí les pediría que ya desde su casa ustedes lógicamente me puedan hacer el favor, si son tan amables, de leer bien el programa para que tengan claridad en lo que vamos a ver en este semestre. Esta ley, este programa tiene prácticamente una parte teórica, pero también le va a sumar una parte práctica. Y lo que le va a sumar la parte práctica propiamente dicho es los 2 procedimientos, contencioso administrativo y el económico coactivo en materia tributaria. Entonces, lógicamente es práctica, aparte de que vamos a ver varias leyes que son importantes y que se están cobrando en nuestro país y que tienen una aplicación eminentemente práctica. Eso sí quiero que, por favor, ustedes lo tomen completamente en serio. Entonces, ¿qué leyes vamos a ver en este semestre? En este semestre, en el punto número 11, vamos a ver análisis y casos prácticos. ¿Qué leyes vamos a ver? El Código Tributario, la normativa del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto único sobre inmuebles, la ley del impuesto al valor agregado IVA, la ley de timbres fiscales y papel especial para protocolo, ley del impuesto de circulación de vehículo y disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria, decreto 20-2006 del Congreso de la República. A este respecto quiero indicarles lo siguiente. Dentro de esta situación, es importante que ustedes tomen en cuenta, que
es importante que en su escritorio comencemos con 2 leyes que nos van a servir para el desempeño del curso. ¿Cuáles son esas 2 leyes? La Constitución Política de la República de Guatemala y por aparte el Código Tributario, porque ahí vamos a comenzar a leer si son completamente importantes. Y sí quiero que por favor ustedes lo tomen bien en cuenta para este tipo de cuestiones que es completamente importante. O sea, ya deberían de tener lógicamente estos dos tipos de leyes para que ustedes estén completamente clarísimas de qué es lo que vamos a ver y que lógicamente son importantes. Entonces, si me hacen favor. Y por aparte, dentro de ese artículo 11, nosotros tenemos lo que es la ley, del impuesto de herencias, legados y donaciones. Pero esa ley ya no está en el ámbito jurídico porque ustedes saben que fue derogada. Entonces sí es, por favor, importante que ustedes la tengan bien claro si son tan amables. Por favor. Vamos a comenzar ahora. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, algo que no les quedara claro para poderlo tener claro todos. ¿Dudas? Sí, ¿podría repetir, por favor, las leyes que mencionó? Va. Estas están en el programa y yo le pediría que por favor pase su programa, pero se las voy a leer. Código tributario, normativa del impuesto sobre la renta, ley del impuesto único sobre inmuebles, ley del impuesto al valor agregado IVA, ley del impuesto de timbres fiscales de papel especial para protocolo, ley del impuesto de circulación de vehículos, disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria, decreto 20-2006 del Congreso de la República. Muchas gracias. No tenga pena. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si no hay dudas, preguntas y comentarios, comenzamos ya nuestra clase el día de hoy. Nuestro primer punto del programa va a ser derecho financiero. Y ustedes, por favor, tomen en cuenta que el curso se llama derecho financiero. La verdad es que no es un punto completamente, no es un punto importante para ustedes. Y eso sí quiero que lo tengan clarísimo, que lo tengan bien importante, que sepan qué es lo que vamos a hacer. O sea, nosotros ya el semestre pasado ya hablamos lógicamente de lo que es derecho financiero. Eso ya lo hablamos. Hablamos también de otra cuestión que era importante, que era el derecho financiero. Eso es, lógicamente, hablamos de los dos derechos. Y es importante que, lógicamente, tengan ustedes este tipo de cuestiones y lo sepan. Que lo tengan clarísimo, ¿verdad? Entonces, hablando de eso, nosotros vamos a decir que el derecho financiero es lo que vamos a ver durante este semestre. Eso vamos a hablar en este semestre de los tributos, si son tan amables. Entonces, lógicamente, lo que vamos a decir es que mi nombre es Lizeth Nájera Flores y yo soy la catedrática titular y dentro de ustedes está recibiendo la clase también por Zoom el licenciado William Haroldo Quiñones, que es el catedrático auxiliar. No sé si está por ahí usted, Willy. Willy, no sé si está usted por ahí o está pidiendo entrar. No, no está ni pidiendo entrar. Entonces algo pasó y a la próxima clase se los presento porque no está dentro de la clase.
Entonces, bueno, entonces vamos a comenzar para que tengamos claridad en esta situación. Entonces, vamos a hablar del derecho tributario, lo que es su definición, lo que son sus características, lo que es su desarrollo histórico y lo que es la autonomía del derecho tributario. Cuando nosotros vimos el semestre pasado derecho financiero, vimos cómo se dividía el derecho financiero y vimos que el derecho financiero se divide en derecho tributario, en derecho presupuestario, en derecho patrimonial del Estado, derecho monetario y derecho fiscal. Eso fue lo que vimos. Pues hoy vamos a ver la parte más importante que tiene el derecho financiero. Y ese es el derecho tributario. Tenemos que tener bien claro dos cosas. Que el derecho tributario es una rama del derecho financiero, pero no una rama cualquiera, sino la rama más importante del derecho financiero. ¿Por qué? Porque le proporciona al Estado los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de la población. ¿Por qué? Porque el derecho financiero lo que estudia son los tributos. Y si ustedes miran esta parte última, los impuestos más importantes son el impuesto sobre la renta, el impuesto único sobre inmuebles, el impuesto al valor agregado, el impuesto de timbres fiscales y papel especial de protocolos, la ley de herencias, la ley del impuesto de circulación de vehículos y las disposiciones legales para el fortalecimiento de la administración tributaria, que es el decreto 20-2006 del Congreso de la República. Aquí también es importante traer a discusión o recordarnos de este autor clásico que se llama Dino Jarache. Este Dino Jarache en el año de 1943 hizo un libro que se llamaba El hecho imponible. Y en ese libro, El hecho imponible, él sentó las bases del derecho tributario cuando indicó que la naturaleza de la relación jurídica impositiva y de la actividad administrativa de determinación es parte dogmática del hecho imponible. El derecho común es el derecho que dio origen al derecho civil, que como ustedes lo vieron en Romano, es el tronco común de donde se han ido disgregando todas las ramas del derecho, tal como lo señala Héctor Villegas en su libro Derecho Financiero y Derecho Tributario. Cuando nosotros queremos averiguar un concepto de lo que es derecho tributario y lógicamente nosotros consultamos a autores, siempre nos va a aparecer un concepto clásico. Y lógicamente ese concepto clásico, ¿qué dice? Ese concepto clásico es el que nos dice que es el conjunto de normas y principios que se refieren a los tributos. La ciencia del derecho tributario tiene por objeto el conocimiento de normas y principios. Esa es una definición cajonera que tenemos que nosotros tener en mente. Conjunto de normas y principios que se refieren a los tributos. La ciencia del derecho tributario tiene por objeto el conocimiento de normas y principios. Las distintas relaciones que se entablan entre el Estado y quienes están sometidos a su poder están
relaciones procesales. Y aquí nosotros tenemos que tener claridad en esto, que en la relación jurídica tributaria aparecen dos sujetos bien separados. ¿Y quiénes son esos sujetos? Esos sujetos son, en primer lugar, tenemos al sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo? Es el Estado. ¿Por qué? Porque es el que nos cobra los impuestos. Porque es el que nos obliga, haciendo uso del poder imperio del Estado, a pagar impuestos. Y luego, lógicamente, tenemos al poder tributario. Tenemos al sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto pasivo? ¿Quién es el que aguanta la exigencia del Estado? ¿Quién es? Nosotros. Exactamente, nosotros los contribuyentes. ¿Y cómo los aguantamos? Pagando los impuestos. Entonces, esa situación la tenemos que tener completamente clara. Así como las que surgen del uso de los poderes de verificación y fiscalización respecto de los contribuyentes o responsables por delitos de deuda ajena y de terceros. Ustedes saben que dentro de una ley siempre se habla de contribuyentes y de responsables. Por ejemplo, el gerente de una empresa, ¿qué es? Responsables. Entonces, esas son figuras que se miran bien dentro del derecho financiero. ¿Qué elementos son los que nosotros vamos a estudiar dentro del derecho tributario? Y para eso, vámonos nosotros al programa. O sea, ¿cuáles son esos elementos que tiene el programa? Vamos a ver nosotros principios fundamentales del derecho tributario, vamos a ver el principio de legalidad, vamos a ver el principio de capacidad de pago, vamos a ver la igualdad, la generalidad, la proporcionalidad, y estos que son principios fundamentales los vamos a ver en la Constitución Política de la República de Guatemala. Vamos a ver las fuentes del derecho tributario y cuáles son esas fuentes del derecho, aunque el programa no la tiene, la ley, la Constitución, los tratados internacionales. Esos son las fuentes del derecho. Las leyes ordinarias. Porque lo que sí tenemos que tener bien claro es que en derecho financiero la costumbre no es ni puede ser nunca una fuente de derecho tributario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos a la ley y la costumbre no está dentro de la ley. Podrá ser fuente de cualquier otro derecho, menos de derecho tributario. Luego vamos a hablar de la interpretación e integración del derecho tributario. Lógicamente, cuando las leyes no son claras, se entiende otro tipo de cuestiones que tienen que hacer, ¿qué es lo que va a suceder? Necesitamos esos dos elementos. Y aparte de esos dos elementos, nosotros vamos a estudiar dentro de la relación jurídica tributaria los elementos que son el elemento personal, el hecho generador, el hecho cuantitativo, la base imponible, el elemento temporal y la base finalista. Y vamos a ver el momento en que nace la obligación tributaria. Y el momento en que nace la obligación tributaria es cuánto debo yo pagar el impuesto. Y aquí lo vamos a poner un ejemplo sencillo para que ustedes lo comprendan. Si ustedes no tienen ningún vehículo a su nombre dentro de los registros de la Superintendencia de Administración Tributaria, la ley podrá pasar 500 años y ustedes nunca van a pagar ese impuesto. ¿Por qué? Porque nunca van a ser el momento de la obligación tributaria. Pero si usted después de 20 años
compra un vehículo y ya aparece dentro de los registros de la Superintendencia de Administración Tributaria, ahí ya es otra cosa. Y ahí sí va a haber el momento para que usted pague el impuesto. ¿Y cuál va a ser el momento? Desde que usted compró el vehículo y lo inscribió. O se lo inscribió la Superintendencia de Administración Tributaria. También vamos a ver las exenciones fiscales, las infracciones, las sanciones y los procedimientos. Vamos a leer un montón de definiciones. Cuanto autor haya, tiene su propia definición, pero hay elementos que son necesarios en la definición. ¿Y cuáles son esos elementos? Tenemos que tener claro que el derecho tributario es una parte del derecho financiero. Eso ni lo dudamos, ya lo estudiamos, ya lo sabemos. El derecho tributario nace del poder imperio del Estado, de ese poder que solo tiene el Estado de crear impuestos y que es considerado como una rama fundamental del derecho financiero. Eso ya lo tenemos clarito. También que el derecho tributario juega un papel preponderante dentro del Estado. ¿Y qué estoy diciendo yo cuando estoy diciendo preponderante? Lo que yo estoy diciendo es que tiene por objeto normar los tributos que de acuerdo a la ley están establecidos y que los ciudadanos obligados deben de pagar con el objetivo de que el Estado se agencie de fondos que le permitan dar cobertura a las necesidades de la población. También nosotros sabemos cuáles son esas necesidades de la población y cuáles son. Esas necesidades son salud, educación, justicia, seguridad, etcétera, etcétera. Eso ya lo vimos nosotros. Nosotros ya vimos que son las necesidades de la población el semestre pasado. Dentro del derecho tributario, ya lo hablamos, vamos a estudiar la relación jurídica tributaria. La relación jurídica tributaria que se da entre dos sujetos. ¿Y cuáles son los sujetos? Sujeto activo y sujeto pasivo. ¿Quién es el sujeto activo? El que me obliga a mi contribuyente a pagar el impuesto. ¿Qué es? ¿Quién es el que ejerce el poder imperio del Estado y me cobra? ¿Quién es? El Estado. Ajá. ¿Y quién es el sujeto pasivo? ¿Quién es el que aguanta? ¿Quién es el que paga? ¿Quién es el que se asusta? El contribuyente. La recaudación de los impuestos de conformidad con la ley, ¿a quién le corresponde? Nosotros ya leímos esa ley el semestre pasado, a la Superintendencia de Administración Tributaria. La superintendencia no nos manda a nosotros una carta diciéndonos, ¿sabe qué? Usted tiene que pagar el impuesto único sobre inmuebles. Eso no nos lo manda a nosotros la SAT. Pero si no lo pagamos el 31 de julio, sí vamos a estar en la lista con problema y nos van a cobrar intereses. Nosotros la ley orgánica de la SAT ya la estudiamos. Y es importante también que sepamos que también las municipalidades cobran un impuesto y ese impuesto es el impuesto único sobre inmuebles que hoy por hoy está siendo objeto de estudio y que nosotros lo vamos a dejar de último para ver si no en el camino lo sacan de todas las leyes tributarias y ya no lo vamos a estudiar. Entonces, esa es la ley que vamos a dejar de último por las consideraciones actuales que está haciendo el Congreso de la República. Tenemos que saber que para las municipalidades el cobro del impuesto único sobre inmuebles es bien importante. ¿Por qué? Porque subsisten y hacen obra en la medida en que recauden recursos. Por eso es que ustedes, no sé si se enteraron que cuando dijeron que iban a quitar el impuesto único sobre inmuebles, hubo un alcalde famoso que por poco le da
ataque, claro, porque le va a disminuir los ingresos de las municipalidades. Luego, aquí vamos a ver dos definiciones, una que es de Giuliani von Ruch y la otra que es de Berlini. ¿Qué dice Giuliani von Ruch? Él dice que el derecho tributario es una rama del derecho financiero que se propone estudiar el aspecto jurídico de la tributación en sus diversas manifestaciones, como actividades del Estado en las relaciones de éste con los particulares. Se puede decir entonces que el derecho tributario es el régimen de la recaudación de los impuestos. También tenemos la definición de Berlini. ¿Qué dice Berlini? Que es una rama del derecho financiero que expone los principios y las normas jurídicas relativas al establecimiento y a la aplicación de los impuestos y de las tasas, así como la creación a la observancia de algunos límites negativos a la libertad de los particulares, conexos con un impuesto, con una tasa o con un monopolio, establecido fundamentalmente por el Estado con el fin de lucro. Luego tenemos a Rossi. ¿Qué dice Rossi? Rossi dice que el derecho tributario es una rama del derecho financiero. Eso ya lo sabemos nosotros, no es nada nuevo. Que estudia los principios, las instituciones jurídicas y las normas que regulan la actividad del Estado y demás entes públicos en la obtención de los medios funerarios procedentes de la economía privada de los individuos para ingresarlos al erario público. Luego tenemos a Héctor Villegas. Héctor Villegas dice que el derecho financiero, eso tiene dice el derecho tributario, eso tiene un error, lo vamos a corregir de una vez. El derecho tributario. Licenciada, perdone la molestia, usted hará favor de compartirnos sus diapositivas. Yo les voy a dar los libros donde están todas las definiciones para que ustedes puedan, al final de cada punto les daré los libros para que lo revisen, están perfectamente en internet. Héctor Villegas, no tenga pena, Héctor Villegas dice que el derecho tributario, voy a poner aquí que se fue, es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a los tributos, regulándolos en distintos aspectos. Para Fernando Sáenz de Buganda, es la rama del derecho financiero que organiza los elementos estructurales constitutivos del tributo y determina normativamente las potestades, las sujeciones y deberes a través de los que se desenvuelven las funciones públicas de gestión, de resolución y de policía, encaminadas a la aplicación del expresado recurso financiero. Una definición que yo he tomado que reúne todas estas es que el derecho tributario es el conjunto de normas jurídicas que regulan el establecimiento de los tributos y aseguran la recaudación de los mismos. Dentro del ordenamiento jurídico de los ingresos públicos, particularmente de los tributos, se encuentra el derecho tributario. El derecho tributario se considera como una rama fundamental del derecho financiero y lógicamente se ha dividido para su estudio. Aquí vamos a regresar a un concepto de derecho financiero. Este concepto nos lo da Catalina García Vizcaíno. ¿Quién es Catalina Vizcaíno? Yo les decía que es una catedrática titular de la Universidad Nacional de Uruguay y creo que ha hecho un libro muy, muy valioso porque ha puesto como entendible el derecho tributario. Y ella dice que es el conjunto de normas jurídicas que regulan a los tributos en sus distintos aspectos y las consecuencias que ellos generan. Entre las consecuencias, según la autora, que ellos generan, en primer lugar, es los ilícitos, cuya descripción y sanción constituye el derecho penal tributario. El derecho penal tributario.
y las distintas relaciones que se dan entre el Estado y quienes están sometidos a poder. ¿Qué es un ilícito? Por ejemplo, si ustedes ustedes han visto que cada vez que nosotros hacemos declaraciones en la Superintendencia de Administración Tributaria hay un pedacito donde dice que si nosotros no decimos la verdad, estamos cometiendo el delito de perjurio. Lógicamente, por eso dice este artículo que este párrafo, que la descripción y la sanción es derecho penal. Y las distintas relaciones se dan entre el Estado y quienes están sometidos a su poder. Yo les pregunto, ¿y quiénes son los que están sometidos al poder del Estado? ¿Quién creen ustedes? Los contribuyentes. Los contribuyentes. Claro, porque así lo dice, porque todos los impuestos están contenidos en una ley. El Estado no puede cobrar impuestos que no estén contenidos en la ley y que lógicamente han sido creados por el Congreso de la República. Así como las relaciones procesales y las que surgen del uso de poderes de verificación y fiscalización respecto a los contribuyentes que son responsables de deuda ajena o terceros. ¿Quién realiza esa verificación y fiscalización? La Superintendencia de Administración Tributaria, en nuestro caso. Que ahora, lógicamente, esa verificación y verificación y fiscalización es bien fácil. ¿Por qué? Porque lo hace por los medios tecnológicos, que le hace de una vez tener en una computadora lo que gana un contribuyente, lo que gasta un contribuyente, si tiene la capacidad de pago para comprar o no. Y hay una ley que ya va a entrar en vigencia, que nos va a poner a demostrar que efectivamente tenemos capacidad económica. Yo siempre digo que hay que tener mucho cuidado en esos aspectos. Por ejemplo, si usted tiene una fábrica de tubos de acero y quiere comprar una propiedad de 20 millones de quetzales con comprobantes de gasolina, no lo haga. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que demostrar usted es cuál es la flotilla de vehículos que tiene en su negocio. Y si tiene 3 negocios, solo díganme una cosa, ¿cómo va a poder poner 20 millones de gasolina? Es que hay que ir con la lógica para no engañar al fisco. El que quiere hoy por hoy engañar al fisco está muerto. La tecnología ha avanzado tanto que eso no es posible. Voy a parar un momentito aquí para dar ingreso a alguien que esté entrando en este momento. Algunas preguntas, comentarios, algo que no tengan claro, sin pena, pregunten. Sí, licenciada, disculpe, yo me hizo un poquito de ruido cuando usted explicó que la costumbre no es fuente del derecho tributario. Pero me gustaría que si usted es tan amable de ampliarme un poquito más del tema, porque como a través de la historia, el derecho romano y la situación como se daba anteriormente, ¿verdad? Pues usted, o sea, en toda esta... Dígame una cosa, ¿qué es la costumbre? Repetir una acción. Eso es la costumbre. Pero nosotros nos basamos en lo que determina la ley, en el texto de la ley. Entonces, si todos los impuestos están contenidos en la ley, usted no puede darle más importancia a la costumbre que el texto original de la ley. O sea, todos los impuestos están contenidos en ley que ha sido creada por el Congreso de la República y sancionada por el Poder Ejecutivo. Entonces, usted tiene que ir a la norma basada en la ley, no a la costumbre. ¿Qué costumbre es que pague otra persona el impuesto? ¿Eso es lo que dice la ley o no lo dice la ley? Aparte es cuando viene la jurisprudencia, que es 3 fallos que ya han sido reconocidos, en este caso por la Corte de Constitucionalidad en las casaciones. Esa ya es otra cosa.
Pero nosotros nos basamos fundamentalmente en la ley. Y si usted mira, todos los impuestos son leyes aprobadas por el Congreso de la República. Mientras que en derecho civil, la costumbre sí es reconocida como fuente de derecho. ¿Vas a ir a comprar la pizza? Nos van a dar pizza a todos. Nos van a dar pizza a todos porque está 2 por 1. ¿Cómo es la cosa? ¿Quién es la Yo quiero de pepperoni, por favor. ¿Quién es la de la pizza ahí? Por favor, mucho cuidado con los micrófonos porque con esta hambre que tenemos, yo creo que la pizza no alcanza. ¿Alguna otra pregunta? ¿O le quedó? No sé si logré explicarle. Sí, licenciada, gracias, me quedó muy claro. Tengo que delimitarme exclusivamente a lo que la ley indica. Así es, para eso tenemos la ley. Y si usted mira, el Código Tributario tiene el marco general para todas las leyes. Y cada ley en individual tiene sus propias situaciones. Diferente es, como le digo, ya es la jurisprudencia, cuando ya son 3 fallos, pero eso ya es otra cosa. O sea, nosotros no vamos a estudiar entre las fuentes del derecho la costumbre porque para nosotros no es, pero en el derecho civil sí es fuente del derecho. Aquí no. ¿Por qué no? Porque nosotros todo lo basamos en el contenido de la ley. Hablamos que para su estudio el derecho tributario se divide en una parte general y en una parte especial. ¿Qué tiene la parte general? La parte general tiene conceptos y normas comunes. Y la parte especial es la regulación de cada impuesto en particular. Y aquí nosotros podemos poner un ejemplo bien claro. Y ese ejemplo es, el código tributario para ustedes será parte general o parte especial. Es parte especial. No. Parte no, general. Porque no regula impuesto en particular. Es parte general. Porque si usted mira, tiene conceptos y normas comunes. ¿Comunes para qué? Para todos los impuestos. La parte general se divide en derecho tributario material y derecho tributario formal. Y aquí la pregunta sería, ¿qué es derecho tributario material o sustantivo? Este regula el nacimiento, los elementos, los sujetos, es el elemento personal que está formado por el sujeto activo y sujeto pasivo. Que ya explicamos que el sujeto activo es el Estado y el sujeto pasivo el contribuyente. Luego tenemos el hecho generador y es el hecho que genera el impuesto. Por ejemplo, el impuesto único sobre inmuebles. ¿Cuál es el hecho generador ahí? Que usted tenga un bien inmueble en su calidad de propietaria, usufructuaria o poseedora. ¿Cuál es el hecho, uno de los hechos generadores del impuesto sobre la renta? Lo que usted obtiene con su sueldo, con trabajo, con gananciales. ¿Qué es lo que tiene, por ejemplo, el impuesto de circulación de vehículos? El vehículo que usted tiene en calidad de propietario. O sea, ¿qué es lo que va gravando cada impuesto en particular? Y también los efectos y la extinción de la obligación tributaria. ¿Cuál es la reina de la extinción de la obligación tributaria? ¿Cuál es lo que el Estado desea que haga el contribuyente? Que pague el impuesto. O sea, la superintendencia no está pensando en irse a procedimientos para pelear quién tiene la razón y quién no, sino lo que quiere es que le paguen. ¿Por qué? Porque mediante ese dinero puede hacer lo que constitucionalmente está obligado. ¿Y cuál es lo que constitucionalmente está obligado? A satisfacer las necesidades de la población. Luego
¿cuál es el derecho formal o administrativo? Es el que establece los procedimientos, el trámite y las obligaciones que deben cumplir los contribuyentes y las autoridades para determinar y recaudar el tributo. Y luego tenemos la parte especial. ¿Cuál es la parte especial? Denme un momentito que voy a dar ingreso a alguien por aquí. ¿Cuál es esa parte especial? Esa parte especial, lógicamente, es la parte especial es la que se enfoca en el estudio práctico y detallado de cada impuesto, de cada tasa o de cada contribución que se encuentren vigentes en Guatemala. Y en Guatemala, incluye un análisis de leyes específicas, como por ejemplo son las leyes que tienen impuestos directos. ¿Cuál es una ley que tiene impuesto directo? El impuesto sobre la renta y el impuesto único sobre inmuebles. ¿Cuál es un impuesto indirecto? El impuesto al valor agregado, los arbitrios municipales, las tasas y las contribuciones especiales. Aquí vamos a tomar en cuenta lo que dice la doctrina moderna alemana. ¿Qué dice? Esta doctrina moderna alemana dice que el derecho tributario es parte del derecho financiero a la par del derecho presupuestario y del derecho patrimonial del Estado. Es la rama del derecho financiero que estudia el aspecto jurídico de la tributación como actividad del Estado y en las relaciones de este con los particulares y las situaciones de que estas relaciones nacen. Este derecho financiero toma diversos nombres. Por ejemplo, si ustedes miran la doctrina italiana, la española y la brasileña, ahí lo llaman derecho tributario. Pero si van a Alemania, ahí lo llaman derecho impositivo. Ay, recuerden que Heil Hitler y toda esa imposición que tienen ahí, la fuerza del derecho. Luego tenemos la doctrina francesa y anglosajona, que lo llama derecho fiscal. Pero aquí hacen comentarios los estudiosos de este tema. ¿Y qué comentarios hacen los estudiosos de este tema? Los comentarios y estudiosos de este tema lo que dicen es que aunque la palabra fisco tiene en rigor un concepto más amplio que tributo, ya que aquella no solo comprende este tipo de recursos, sino todos los recursos estatales en general, como por ejemplo la explotación del patrimonio del Estado y la emisión de monedas. Nosotros en América Latina le llamamos derecho tributario. Aquí nosotros en Guatemala le llamamos derecho tributario. Y este término se considera más exacto que del derecho fiscal, porque fiscal puede interpretarse que se refiere al fisco, como una entidad patrimonial del Estado. En tal sentido, la actuación del fisco no solo se refiere a una actuación estatal con relación a los recursos tributarios, sino también en relación a los restantes recursos del Estado. Es importante que nosotros consideramos que en América Latina hay un Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario que tiene su sede en Uruguay, que es la principal entidad en América Latina que está vinculada con el derecho tributario. Luego, la más prestigiosa institución internacional sobre tributación es la IFA, International Fiscal Association. En Argentina también está la Asociación Argentina de Estudios Fiscales. Ahora vamos a ver algunas características que tiene el derecho financiero. Y la primera característica que tiene es la coacción en la génesis del tributo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo debo entenderlo?
Aquí tenemos que saber nosotros que el objeto de la prestación surge como consecuencia de la potestad tributaria del Estado, que a su vez se deriva del poder imperio. La potestad tributaria del Estado se da cuando surge el tributo. Es esa potestad que tiene el Estado de crear unilateralmente tributos. Claro, los crea a través del Congreso de la República, pero los sanciona el organismo ejecutivo. Y lógicamente los tributos los pagamos nosotros, que somos los contribuyentes. Aunque no estemos de acuerdo o lo hagamos en contra de nuestra voluntad. Luego tenemos la otra característica que es la capacidad normada. O sea, cuando ustedes oyen capacidad normada, tienen que estar pensando en normas. Y las leyes están compuestas de normas tributarias. La coacción que el Estado ejerce sobre el contribuyente es emanada de la potestad tributaria. No es ejercida arbitrariamente en los estados de derecho. No es una relación de fuerza, sino es una relación de derecho. Es la potestad, esa potestad tributaria se convierte entonces en la facultad normativa, es decir, en la facultad de dictar normas jurídicas creadoras de tributos. O sea, la coacción está en la ley que aprobó el Congreso de la República. Luego tenemos la finalidad de cobertura del gasto público. Y yo les decía el semestre pasado, el Estado no cobra impuestos para tener unas grandes cuentas. No. ¿Para qué cobra impuesto el Estado? Para darle cobertura al gasto público. Pues mediante el gasto público el Estado tiende a la satisfacción de las necesidades públicas. Y esto da nacimiento al Estado y lo justifica. Y luego tenemos el otro elemento que es la capacidad contributiva, que es la capacidad que tengo yo de contribución. Y aquí no debemos de olvidar una cosa que es bien importante y que ha sido discutido varias veces por la doctrina. ¿Y cuál es esa discusión? Pues lógicamente es importante que nosotros tengamos claridad en esto, que tengamos claridad en que lógicamente el Congreso de la República es quien nos crea los impuestos y nos lo crea de apuesto a la capacidad económica por esa necesidad que tiene el Estado de dar cobertura a las necesidades públicas. Entonces aquí hay una lógica, como lo indica Héctor Villegas en su libro Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Derecho Tributario. Que el aporte se produzca según pautas también económicas, cuyo criterio de graduación de aporte de los individuos del gasto público sea la capacidad contributiva de las mismas. Y a estas características, que si ustedes se dan cuenta son 4, la tratadista Catalina García Vizcaíno le aumenta otras, y otras que creo que también son importantes, y son esas que modernamente se han adherido a las características. ¿Y cuáles son esas? En primer lugar, que el derecho tributario cuenta con normas específicas aplicables únicamente en el ámbito tributario. Sí. ¿Qué normas tiene? Normas generales y normas específicas. ¿Y cuáles son? El Código Tributario y las leyes que tienen impuestos. Eso es cierto. Eso solo sirve para derecho tributario. Luego tenemos que saber que el derecho tributario es una rama del derecho público. Sí, no es derecho privado, es derecho público. ¿Por qué? Porque frente al Estado están los contribuyentes.
Y todo el derecho que tiene que ver con el Estado es derecho público. ¿Por qué? Por ser una actividad que lleva a cabo el Estado para lograr el beneficio de los ciudadanos. Lo que busca el Estado es satisfacer las necesidades de la población. Aquí se caracteriza por su poder imperio, ya que aplica su poder de coacción para dar nacimiento a los diferentes tributos. Aquí consideremos que nosotros ni nos preguntan si queremos o no queremos impuestos. Los imponen y a pagarlos, pues. Aquí no hay para dónde. Y muchas veces ni tenemos el dinero ni queremos, porque el pagar impuestos es un sacrificio personal que se hace. Por ejemplo, si ustedes tienen una propiedad y la alquilan y sobre eso tienen que pagar impuestos, ¿van a creer eso ustedes? ¿Cómo? Eso es como, por ejemplo, ¿por qué la ley de herencia, legados y donaciones quedó sin efecto? Pasa una persona trabajando toda la vida, compra una casa, se la deja a sus hijos y los hijos tienen que pagar una gran cantidad de herencias, legados y donaciones. Aunque aquí, digamos, lo que originó el cambio de la ley fue popular porque querían votos, en el fin tienen mucha relación. O sea, por ejemplo, no es posible que con todo sacrificio usted compre una casa y toda la vida tenga que pagar impuestos. Eso es tremendo. La otra situación, todas las normas tributarias creadas deben de estar contenidas en ley mediante el principio de legalidad. Y esto lo que evita es la arbitrariedad del Estado, porque ya se imaginan ustedes, cada vez que el Estado tiene necesidad se le ocurriría cobrar impuestos que irían en contra de los contribuyentes. En cambio aquí tiene que trabajar el Congreso de la República, tiene que crear la ley para poder pagarlas. O sea, todas las normas tributarias están en ley. Luego nos vuelve a repetir la finalidad de cobertura del gasto público que ya lo tenemos nosotros anteriormente y que siempre ha sido una característica. Es decir, que se contribuya con el gasto público, ya que éste tiende a la satisfacción de las necesidades públicas. Aquí, ¿por qué pago yo impuestos? Yo pago impuestos en primer lugar porque el hecho generador me alcanza. Después, porque el poder imperio del Estado me obliga a pagarlas. Y luego, porque el Estado necesita tener los recursos necesarios, ¿para qué? Para satisfacer las necesidades públicas. Un ejemplo de esas necesidades públicas, para que nosotros lo tengamos claro, ¿cuáles son? La salud, la educación, el trabajo, la seguridad. Miren cómo estamos atrasados de salud. Y no es solo de este gobierno. El COVID, ¿qué pasó? No teníamos hospitales y tuvimos que ver a la gente apiñada en una galera tras que estaba enferma. ¿Por qué? Porque todos los estados no han sido capaces de crear nuevos hospitales. Nosotros seguimos batallando con el Hospital General y el Hospital Roosevelt, que tienen años de existencia. El Roosevelt fue colaboración del gobierno de los Estados Unidos, por eso tiene el nombre de un presidente, Robert Delano Roosevelt. Y luego, en el gobierno pasado, un gran sacrificio, se hizo un hospital en Chimaltenango y el resto ya lo saben ustedes por las noticias. Hasta camillas de masaje tiene ese hospital, en lugar de tener camas. Y entonces ahí, ¿qué pasa? Que tenemos capacidades deficientes. O sea, no hay ninguna mejoría en todos los gobiernos que se ha hecho. ¿Por qué? Porque la corrupción ya nos llegó hasta el cuello. Y luego tenemos la capacidad contributiva. ¿Qué quiere decir eso? Que el aporte de los contribuyentes obligados se da por pautas económicas, conforme a la aptitud económica de los mismos. Pongamos un ejemplo.
Y ubiquémonos en ese impuesto indirecto del IVA en un supermercado X. Resulta que yo estoy en la caja A, pero en la caja B es el gerente de la empresa La Campanita. Yo me llevo 1 litro de leche porque es para lo que me alcanza y voy a pagar el IVA de ese litro de leche, pero como a aquel le sobra, lleva 5 cajas de leche. Claro, va a pagar más impuestos que yo. Por ejemplo, en el impuesto de circulación de vehículos. En el impuesto de circulación de vehículos, seamos reales. Si usted tiene un carro Mercedes último modelo, no va a pagar lo mismo de impuesto que tenga un Toyota modelo 1980. Entonces, lógicamente, ahí la capacidad contributiva siempre va a estar de acuerdo a pautas económicas, y esas pautas económicas lo que miden es la aptitud económica de los mismos. Y aquí prácticamente nos quedaríamos esta noche. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta que quisieran hacer, que con mucho gusto se la respondo. Voy a aprovechar para los que entraron tarde a decirles que tengo que tomar una foto de entrada y una foto de salida para poder mandar la asistencia. Quiere decir que si ustedes se salen, si no entran a clase, todo eso está controlado por la facultad. Entonces lo tenemos lógicamente bien importante que esté por ahí. Las clases pues prácticamente son de la misma manera. La evaluación son 3 exámenes, un primer parcial, un segundo parcial, uno de 30, uno de 40 y uno de 30. Vamos a leer leyes aquí con la colaboración, como siempre, la Superintendencia de Administración Tributaria, y yo les pediría que cuando comencemos esas actividades estén presentes porque ellos, para mí, dan clases muy buenas, claro, desde el punto de vista de la Superintendencia de Administración Tributaria, pero eso nos hace saber cuál es el criterio que nos está aplicando la Superintendencia de Administración Tributaria. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No sé si Willy está por ahí, ¿quiere decir algo? O ya no está el licenciado Willy, que es el que prácticamente nos auxilia. Presente, buenas tardes, buenas noches. Si quería aprovechar para decirles algo. Pues recordarles, creo que aquí en esta sección está Sonia. Sonia es nuestra anterior monitora. Y ¿Está por aquí, Sonia? Buenas noches, doctora, por acá estoy. Ahí está Sonia Mariela Martínez. ¿Y le quedaron ganas de ayudarnos este semestre? Claro, doctora, con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, entonces la próxima clase les vamos a avisar a todos cómo va a funcionar el chat para que estemos todos ahí y ahí podamos manejar las instrucciones cuando no están en clase. Entonces, gracias, Sonia, por ayudarnos este semestre. Hoy ahí se comunicará el licenciado Willy con usted ya para pedirle cómo vamos a trabajar. Está bien, doctora, a la orden. Gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? Parece que está hablando Lenny, pero no tiene micrófono abierto. Yo no la miro aquí. ¿Quién es? Lenny Paola Fuentes Saucedo. O está bailando, o está... No sé qué está haciendo ella. Bueno, la verdad es que hay algunas cosas que se quieren nuevamente replantear para las personas que están de recién o nuevas en la sección. Se va a otorgar el material conforme la doctora lo vaya mencionando y yo no puedo mandar el material si ella no me da la instrucción y por este medio nos va a apoyar Sonia. De igual forma, quiero recordarles a los que ya lo saben y a los que no, pues la doctora no está obligada a mandarles el material, sino que ustedes tomen nota, pero ella con toda voluntad lo está haciendo porque es una creación de ella. Es una autoría de ella, el material, a pesar de que ya están los programas, pero es una autoría de ella y ella automáticamente, pues en clases presenciales no permite que ustedes le saquen fotografía.
De igual forma, hago esto de mención porque es importante que ustedes sepan que si se va a enviar el material no hay obligación, pero se les va a apoyar con eso, por medio de Sonia y principalmente por la doctora. Me tienen a las órdenes, soy el auxiliar de la doctora Nájera y nos vamos a ver si algún día nos da oportunidad la vida y la facultad y la universidad de poder estar en forma presencial. Gracias, doctora. Pasen entonces, feliz noche, gusto en saludarles. Solo antes tomaré la foto, si son tan amables. Permítanme, porque la tecnología. Todos por la cámara, si son tan amables, pongámonos todos ahí con la cámara. Puchica, me quiero poner yo, digo, qué lindo puedo. Ahí está. Bueno, ya, entonces ahorita sí tomo la fotografía. Espérenme. Ahí está. Muchas gracias. Pasen feliz noche entonces. Gusto en saludarles. Gracias, licenciada. Muchas gracias. Buenas noches, doctora. Feliz noche, Dick Willy. Se cuidan. Gusto en saludarlos. Que estén bien. Hasta mañana. Y qué alegre verlos nuevamente, aunque sea por Zoom. Feliz noche a todos.